Ujú. Listo, ya estamos grabando. Y sí, quisiera agradecer desde antemano por como su participación en esta entrevista. Introducciones. Mm, Yo soy Diego Salazar Alvarado, mi compañero es Alejandro Rodríguez, somos estudiantes de la UNA y sí, aquí y está la profesora Laura Fuentes Belgrave, que posee un doctorado en sociología, es docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica e investigadora en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Ha publicado artículos de investigación sobre laici- lai- Laicidad. laicidad, gracias, sobre laicidad, religión, derechos sexuales y reproductivos en Costa Rica, México, Guatemala, Francia, Ecuador y los Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto. Espero que esta entrevista le sirva para su trabajo. Muchas gracias. En ese caso, comencemos con las preguntas. Primero, ¿de dónde proviene su interés por el estudio de derechos sexuales y reproductivos y las dinámicas de cuidado de las mujeres? Bueno, vamos a ver, en términos cronológicos sería la pregunta, más o menos. Bueno, creo que cuando una se interesa por trabajar el género, en buena medida parte desde su historia personal, ¿verdad? Principalmente cuando una es mujer, ¿verdad? Y ha vivido también en carne propia la discriminación, ¿verdad? En diferentes sentidos, la violencia simbólica, etcétera. Y bueno, soy feminista también, entonces pienso que eso ha marcado, sin lugar a duda, mis intereses de investigación. Yo me interesé por el estudio de los derechos sexuales y reproductivos muy joven, en realidad, desde mi tesis de maestría porque coincidió su realización con la abrogación de el aborto en Nicaragua, y aquello pues me pareció, ¿cómo decirlo? Un hito, pero un hito en el peor de los casos, en el peor de los términos, ¿no? Porque me parecía un retroceso eh, enorme en términos de derechos obtenidos para las mujeres en general en el mundo y más en América Latina. Seguidamente sucedió esto también en El Salvador y bueno, aquella fue una primera oleada relacionada con tal vez con este primer avance, ¿no? En contra de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Y pues posteriormente también yo me interesé en el estudio de los fenómenos socioreligiosos como socióloga y me pareció que era pues lo más útil que yo podía hacer desde mi pequeño nicho de trabajo y, ¿verdad? Y de aporte social, unir estas dos disciplinas, la sociología de la religión y la sociología del género, ¿verdad? Pensando en brindar un aporte en términos de investigación que fuera tanto útil para la sociedad como para la academia. Eso es muy interesante, que es mucho de como unir como diferentes, diferentes como ramas de estudio para como mejorar ambos, que es como algo que yo también he visto con otras materias. Bueno, y además hay que decir que en aquella época también la sociología de la religión estaba muy ausente, a diferencia de otras ramas, tal vez, ¿no? De otras subdisciplinas dentro de la disciplina, estaba muy ausente el interés por trabajar desde el enfoque de género.
y también éramos pocas las mujeres en ese campo. Seguimos siendo menos en términos generales, pero en sociología de la religión, pero, pero sí, me parecía muy importante también dentro de esta disciplina incluir el género como una transversal en realidad. Muchas gracias. ¿De qué forma considera usted que la sociedad reproduce e impone roles de género con base a los estigmas actuales que tiene la sociedad? Bueno, pues creo que las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Es decir, el patriarcado tiene unas bases en las cuales se sostiene sistemáticamente tanto su producción como su reproducción, y en este caso pasa por los roles de sexo-género, ¿verdad? Que definen tareas, funciones y posiciones dentro de la sociedad que para unos sectores son beneficiosos y para otros sectores son perjudiciales. Entre estos sectores, para los cuales son perjudiciales, están las mujeres, pero también todo aquello que se considere femenino o feminizado. Yo creo que es importante también hacer esa aclaración porque cuando hablamos de género, si bien, ¿verdad? Yo partía de mi experiencia personal como mujer, no hablamos únicamente de las mujeres, ¿verdad? Hablamos de una construcción general que se realiza en torno a ¿verdad? Las posibilidades que tiene cada quien de actuar en la sociedad un género específico. Y ese actuar en la sociedad un género específico, pues tiene castigos y tiene recompensas, ¿verdad? Ya como Judith Butler lo ha teorizado largamente, ¿verdad? Hay un espectro y entonces hay como dos polos. Hay un polo ideal para cada sexo, teóricamente, ¿verdad? Porque se supone que el patriarcado parte de esta visión binaria, ¿no? Dicotómica, donde solo habrían dos. Pero en la realidad, la gente común y corriente, pues lo que hace es que se mueve y se acerca un poquito más a un polo o al otro, ¿verdad? Fluctúa en ello, tratando siempre de acercarse más a lo que socialmente no se penaliza, ¿no? Por eso justamente es que las vidas de las personas trans generalmente son sancionadas, tanto social, ¿verdad? Y en otros países también penalmente, justamente porque rompen totalmente con estos dos polos, ¿verdad? Que estructuran la sociedad. Por eso decía que es importante también tomar en cuenta la penalización hacia todo aquello que es feminizado, ¿verdad? Porque igualmente para los hombres que no cumplen, digamos, con un parámetro estricto de un tipo de masculinidad hegemónica, en la medida en que se alejan de ese polo, también, ¿verdad? Sufren consecuencias eh, en su vida en su psique, en su vida social, etcétera, porque se apartan del modelo a seguir. Entonces, yo diría, ¿verdad? Que en términos generales, esto es lo que hay que tomar en cuenta para entender cómo se producen y se reproducen los roles hoy en día. Por eso digo que en realidad algo ha cambiado en términos de adquisición de derechos, pero en términos de vida en sociedad, pues seguimos siempre, ¿verdad? Fluctuando entre estos dos extremos. Ok, así que en ese caso, ¿cómo ha llegado cómo ha llegado a formar su punto de vista sobre este tema de como el género y basado en su experiencia personal? Mm, no sé si entiendo bien la pregunta. Que como básicamente como cómo has llegado a como formar esta opinión de todo lo que como o has explicado hasta ahora, como El género, a partir de su experiencia personal, a partir de... como o fue que como usted como o estudió estas cosas, fue que usted experimentó estas cosas, como cómo fue el proceso de eso.
Bueno, pues pienso, como decía desde el inicio, ¿verdad? Desde la experiencia vivida, así como también desde las lecturas, también desde el trabajo de campo, ¿verdad? Como cientista social, en la medida en que se hacen entrevistas, se hacen grupos focales, se escuchan las historias de vida de otras mujeres también. En mi caso, yo no he trabajado específicamente con población trans. Digamos, desde esa óptica particular, puedo dar mi opinión como activista, como feminista, pero como cientista social, únicamente he entrevistado o bien he realizado, ¿verdad? Grupos focales con mujeres, eso sí, de distintos grupos sociales. Entonces, eso también nos permite comprender que las desigualdades de género están presentes, ¿verdad? De forma interclase, que no afectan únicamente a mujeres de clase baja, alta, media alta, sino que hay que tener por eso, ¿verdad? También a la hora de trabajar con el enfoque de género, una mirada interseccional que pues no es nada nuevo lo que yo planteo, ¿verdad? Ya desde los años 80, Kimberly Crenshaw planteaba esto. Ella lo planteaba específicamente desde las mujeres afroamericanas. Esta mirada interseccional posteriormente ya ha sido mucho más trabajada en América Latina, donde además pues tomamos en cuenta, como decía, bueno, las diferencias de clase, desde luego, pero también las diferencias étnicas, la orientación sexual, el género percibido, el género autopercibido, ¿verdad? Es decir, la identidad de género, la expresión de género también, el hecho de que sea la edad también, ¿verdad? O si vive en una zona rural, si vive en una zona urbana, si ha tenido, qué tipo de escolaridad ha tenido, ¿verdad? Toda esta serie de factores se ven de una forma que no sea acumulativa, pero que permita hacer diferentes lecturas sobre los distintos tipos de opresión que puede vivir un grupo, ¿verdad? Sabemos que una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo, que viva con algún tipo de discapacidad y puede ser una persona caucásica, va a ser tratada de forma diferente que una persona afrocostarricense, o bien si es una persona que es lesbiana y que que pertenece a una clase trabajadora, ¿verdad? También eso va a marcar diferencias en su estatus como en aquello a lo que puede aspirar y a la forma en la que puede ser tratada dentro de la sociedad. No sé si más o menos. Sí, eso explica Ujú. muy bien. Solo por como curiosidad mía, ¿qué tan difícil es como separar como o como la opinión de como activista versus opinión de como escolar con como todo eso? Porque es como, o Sí, claro, es difícil. Bueno, yo parto de una mirada decolonial, donde sí resalto la importancia de las intersubjetividades presentes en el trabajo, ¿verdad? No oculto en ningún momento, por eso lo dije desde el inicio, que soy feminista, y además soy feminista y vegetariana. Entonces, evidentemente que esto marca también, ¿verdad? Mi visión de mundo, las elecciones que realizo en términos de temas de investigación, de las formas en las que delimito esos temas, las preguntas que me planteo, eh, pues claro que es parte de, ¿verdad? Sí pienso que, digamos, pensando en el método científico, yo no creo que haya una objetividad como tal, ¿verdad? En tanto somos hijos e hijas de la herida colonial, me parece que esa objetividad no está presente en nuestras vidas. Lo que sí trato de practicar en mi investigación es la distancia, el distanciamiento, porque si bien, ¿verdad? Tengo claridad en
desde el lugar del cual vienen las preguntas que yo planteo sobre ciertos temas que no serán tus preguntas, Diego, o las de Alejandro, ¿verdad? Porque Ujú. nuestras vidas y nuestras visiones de mundo, ideologías son distintas. Sí, también tengo que tener claridad en que no me puedo tampoco yo, ¿cómo decir? Usurpar la piel de aquella persona a la cual estoy entrevistando. Es decir, yo puedo comprender, ¿verdad? Puedo tener empatía, desde luego, comprender su vida, sus condiciones de vida, aquello que he enfrentado, pero no puedo tampoco asumir su lugar. Entonces, desde ahí, yo sí presento un distanciamiento para poder analizar porque si no tuviera ningún distanciamiento, pues tampoco podría pretender que el trabajo que yo hago es un trabajo científico-social. Entonces, para mí, lo que es más importante es poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Es decir, esta soy, de aquí vengo, esto he hecho, esto sin duda marca mi trayectoria de investigación, pero eso no invalida ni deslegitima el trabajo que realizo. Por eso es que generalmente en mis investigaciones, precisamente hoy he estado trabajando en eso, en la parte metodológica, la cuestión metodológica es muy importante, que todo quede muy bien detallado para poder, ¿verdad? Comprender cómo fue que llegamos a realizar este análisis posterior. Entendido. Y sí, es como, estaba interesado porque es como una persona que es como fan de historia militar y de aprender esas cosas, aprendes muy rápidamente que, como usted dice, no hay realmente como una objetividad clara al estudiar como la Mm, historia y cosas de ese índole. mm. Y sí. Paso el batón a mi compañero Alejandro para que haga sus preguntas. Sí, ahora me toca a mí. La cuarta pregunta sería, ¿cómo se ha llevado a cabo el rompimiento de los estigmas de género en la actualidad a través de la educación y cuál ha sido la reacción de la sociedad ante estos cambios? ¿Podrías repetir la última parte de la pregunta? ¿Cuál ha sido? ¿Y cuál ha sido la reacción de la sociedad ante estos cambios? Ok. Bueno, me parece que en términos educativos, a ver, lo que podemos ver es que hay cada vez una mayor población de mujeres, ¿verdad?, que accede a la educación, que nos dicen las estadísticas. Bueno, que cada vez tenemos más población femenina en la escuela, en el colegio, son las que más se gradúan, las que menos desertan, las que tienen también mejores calificaciones, pero sí tenemos ya el filtro de la educación superior, ¿no? Cuando llegan a la universidad ya ahí tenemos menos mujeres y la mayoría de mujeres las tenemos concentradas en las carreras específicamente, digamos que apuntan a tareas diseñadas para lo femenino, que implican el cuidado, la enseñanza, ¿verdad? Por eso también se hace tanto énfasis en la importancia de que las mujeres se inclinen por las carreras STEM, porque tiene que ver con el hecho de que no son intereses que se les inculquen desde la infancia, ¿verdad? Todavía se sigue viendo raro y qué sé yo, que una chiquita decida agarrar un aparato electrónico y desarmarlo y rearmarlo, cosas así, no se considera algo como normal, entre comillas. Digamos que este tipo de actitudes en las niñas todavía son un poquito desalentadas, así como lo que ha tenido también mucha importancia, por lo menos en América Latina, es el auge también de la posibilidad de que las niñas se integren equipos de fútbol, equipos de béisbol, ¿verdad? Eso, digamos, en relación con mi época de infancia, sí marca una diferencia muy importante, digamos, la posibilidad de que las niñas aspiren a ser, pues, modelos deportivos a seguir dentro de
deportes que anteriormente eran considerados muy específicamente para hombres, igual el boxeo. Es cierto que, bueno, en Costa Rica ha habido un par de boxeadoras muy famosas, muy conocidas, ¿verdad? Eso es importante también porque así como las boxeadoras, las presidentas también, ¿verdad? Imponen modelos, independientemente si son buenas o no, ¿verdad? Pero imponen modelos posibles a seguir para las niñas, ¿verdad? Implica salir como de el conformarse con cierto tipo de tareas. Ahora, hay algo que sí me parece importante también y es que yo diría que no solo las carreras STEM hay que priorizar, ¿verdad? Yo diría que dentro de las diferentes carreras que a las mujeres les interesan, sean ciencias sociales, letras, cualquiera, sí habría que priorizar la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación permite promover y despertar la curiosidad. Y justamente la curiosidad aquí es clave. Despertar la curiosidad implica tiempo, tiempo para pensar, para imaginar, para buscar, explorar. Y es ese tiempo el que es tan difícil luego para las mujeres obtener, ¿verdad? Vemos igual las encuestas de uso del tiempo en general para América Latina, donde la gran mayoría de las mujeres dedican a la mayor, independientemente de si trabajan o tienen hijos o no, dedican la mayor parte de su tiempo a tareas domésticas. Entonces, esa priorización del tiempo no solo para sí misma, sino también para pensar, para poner en práctica la imaginación y la curiosidad, me parece que es tal vez algo muy abstracto porque no implica la consecución de derechos específicos, ¿verdad? Pero sí es parte, por ejemplo, de métodos de enseñanza menos tradicional, no sé, como los de Montessori o cuestiones así, ¿verdad? Que aplican para este tipo de prácticas, ¿verdad? Que pueden beneficiar en realidad tanto a niñas como a niños, ¿verdad? Yo diría que en estos momentos promover la imaginación es fundamental para cualquier género. Ok, ahora voy con la quinta pregunta. ¿Qué obstáculos ha enfrentado en relación al género y las estructuras de poder a la hora de llevar a cabo sus investigaciones? Mm, no puede ser. A ver, ¿qué podría decir yo? Obstáculos. Bueno, siempre por el hecho de tal vez no tanto en sí por las investigaciones propiamente, yo diría que no tanto por los temas de investigación. Tiene que ver más con el hecho de ser mujer, ¿verdad? De estar en ciertos espacios, como decía hace un rato, en sociología de la religión, que la gran mayoría son hombres o señores teólogos, ¿verdad? Entonces, hay comúnmente una descalificación implícita a lo que plantean las mujeres, ¿verdad? Esto se ve también en los espacios religiosos en general, ¿no? Donde las mujeres son mayoría, son las que tienden a sostener las instituciones religiosas y también son las que tienen menos acceso al ejercicio de poder dentro de esas estructuras. Cuando hablamos de religiones institucionalizadas, por lo menos. Y en mi caso, pues sí, yo pensaría tal vez algún tipo de legitimación discursiva, ¿verdad? Por ser mujer en algún momento, por ser joven también, ya no es el caso, pero sí hubo mucha descalificación por ahí, ¿verdad? También hace un rato que Diego planteaba lo de la posición, me acuerdo también en mi tesis.
no tanto la tesis de maestría, pero sí un artículo que surgió en Francia de esa tesis. También fue muy descalificado porque ideológicamente estaba muy posicionado, ¿verdad? Hacia el feminismo, etcétera. Entonces, pues sí, claro, ha habido descalificación, diría yo, más por esto también. Yo pensaría en deslegitimación desde, ah, vamos a ver, los centros de poder colonial académico, ¿verdad? Que esperan que cuando se escribe algo sobre una investigación realizada en Costa Rica, em, no sé, como que una describa más como cosas de contexto sociopolítico, histórico, cultural, como que les asombran y les interesan más que la investigación en sí que una ha realizado. Y entonces es como volver a repetir el cuento y bueno, yo diría que tiene que ver más con eso, con una deslegitimación que se hace por quien enuncia el discurso, ¿no? Por ser mujer en algún momento, por ser joven. Yo pensaría, desde luego, por venir de un país de la periferia eh, del gran sur global. No son las palabras, son las que escriben las palabras, que es como es el problema, básicamente, que dirías. Pues sí, sí, sí. Yo diría que quien las escribe es el problema. Y la actitud también. Yo no soy, no me quedo calladita. Mucha gente me encuentra que soy insolente también. Entonces, Sí. pasa por ahí también, ¿verdad? Hay muchas mujeres que logran avanzar más en su carrera sabiendo cuándo callar, a quién obedecer, ¿verdad? Hacen lo que alguna colega feminista ha llamado alianzas machiplacentes. Eh, es esto, ¿no? Entonces al final de ahí no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ir a engrosar la estructura patriarcal repitiendo las mismas conductas, ¿verdad? Los mismos moldes que no van a conseguir tampoco ningún tipo de transgresión. Y pues por lo menos yo sí me planteo desde mi trabajo que pues algún nivel de transgresión debería tener, ¿verdad? Ya sea a nivel temático, a nivel de abordaje, ¿verdad? No es que voy a ir a hacer una protesta en media calle yo con mis libros. Mientras haces la entrevista, sí. Podría ir a tirar, podría ir a tirar unos cuantos libros allá donde están ustedes, ¿no? Pero, bueno, uno siempre puede pensar en ideas. Los libros siempre ocultan buenas cosas. Hay que saber leer entre líneas. Mm. Bueno, voy con la última pregunta. ¿Cuál sería su reflexión acerca del papel que tienen las tradiciones sociales y la tradición religiosa en la imposición y construcción de valores de género en nuestra sociedad? Es curioso, esta pregunta la siento relacionada con lo que estamos hablando. Sí, pero necesito que la repitas más despacio porque Ok, vieras que sí me quedé como a la mitad. Ajá. ok, ahora voy más lento. ¿Cuál Ujú. sería su reflexión acerca del papel que tienen las tradiciones sociales y la tradición religiosa en la imposición y construcción de valores de género en nuestra sociedad? Ok, ok, sí, listo. Ahora sí, ya capté. No, ok, Eh, es que es muy grande. sí, sí, es larga. Bueno, la mayoría de las religiones, ¿verdad? Han predicado un tipo, un modelo de feminidad que tiende a la sumisión, a la obediencia, con sus variables, ¿verdad? Han hecho algunos avances, algunas, pero en términos generales,
¿verdad? Es un modelo que no propicia que las mujeres, por ejemplo, asuman roles de liderazgo, de conducción, de toma de decisiones fundamentales para, digamos, para esa religión en específico. Y si lo hacen, ¿verdad? Estoy pensando actualmente, ¿verdad? En la religión anglicana con su nueva obispa, pero si lo hacen, también reproducen los mismos patrones en términos generales, ¿verdad? Hay algunas excepciones de vez en cuando y como, pues, como toda ideología, que es la religión, a fin de cuentas, depende de la interpretación. Y por eso, ¿verdad? Hay algunas interpretaciones, están las teologías feministas, ¿no? Que tienen interpretaciones pues muy liberadoras para las mujeres dentro de estos, dentro del campo religioso. Pero las teologías feministas también hay que decir que son interpretaciones minoritarias, ¿verdad? Y que no son compartidas en términos generales por, pues ni por los líderes ni por las lideresas de la mayoría de las religiones institucionalizadas. Ahora también hay que pensar en lo que pasa por fuera de las religiones, ¿verdad? Hay un antropólogo argentino, Alejandro Frigerio, que él nos invita a estudiar lo religioso fuera de las religiones. Y esto tiene que ver con todas las formas que tienen las personas de organizarse. Comunitariamente, círculos de mujeres, grupos X en la casa, comunidades online, ¿verdad? Muchos diferentes tipos de espiritualidad que la gente, ah, mediante los cuales las personas interactúan y producen también otro tipo de sociabilidad. Entonces yo diría que en esos términos habría que ver, ¿verdad? Si eventualmente se producen quizás relaciones más equitativas entre géneros. Pero bueno, eso está por verse. Eso está estudiándose. Sí pienso que es de gran importancia siempre que hayan voces disidentes dentro de las grandes religiones. Cuando digo, bueno, las grandes religiones, bueno, pues el cristianismo, ¿no? En términos generales, el Islam, ¿verdad? Bueno, el movimiento Bahá'í también, que es otra de las religiones del libro, el judaísmo. Sí, es muy importante que dentro de cada una de estas grandes, del budismo, con todas sus variantes, haya voces disidentes porque eso es lo que puede provocar cambios y rupturas dentro de ellos, ¿verdad? De poco sirve que las personas que estamos afuera cuestionemos, critiquemos, porque estamos afuera. Es la gente que está adentro la que se está jugando en todo sentido su posición. Es por eso la disidencia es bien importante, porque es estar adentro y desde adentro hacer las preguntas que son dolorosas, que son valientes y que pueden transformar las realidades de estos grupos, ¿verdad? Que han tenido, pues históricamente, ¿verdad? Pues un ejercicio de poder muy grande y que continúa siendo, además, fundamental en en las vidas de muchas personas. Por eso es que su papel eh, no se puede deslegitimar tampoco, ¿verdad? La religión, sí, la religión en términos generales es imprescindible en las vidas de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, sí es importante, digamos, buscar que haya cambios desde adentro, ¿verdad? Hacer críticas desde fuera, pero también promover esos cambios internos, ¿verdad? Su democratización, la búsqueda de equidad, de dignidad para todas las personas. Creo que este es, por ejemplo, un mensaje importante que pueden dar las religiones, la cuestión de la dignidad. Eso es, o sea, sí, pues tenemos los derechos humanos, pero bueno, los derechos humanos son una religión secular, a fin de cuentas, y no necesariamente mueven como las fibras más sensibles
de la gente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de religión, hablamos también de am, herencia familiar, memoria, ¿verdad? Hay una construcción de la subjetividad en la socialización primaria que parte de esa sensibilidad, de esas subjetividades religiosas, para bien o para mal. Entonces, sí, yo diría que la reacción de la sociedad frente a lo que pasa con las religiones nos permite eventualmente también leer cambios, cambios culturales que están en curso. Pero ya esta sería la última pregunta. Sí, esta la que usted acaba de responder fue la Ah, última ok. pregunta. Ah, bueno, ok. Está Sí, bien. así que ya Fue Muchas una sería. gracias. respuesta muy Muchas gracias interesante. y a usted por su tiempo. Ok, ¿no tienen ninguna otra pregunta? Sí. No, no, así está Por bien. ahora, por ahora no, definitivamente fue muy interesante las respuestas y es como, especialmente en cuanto a como el proceso de o era como extraer todo, cómo era como, o cuáles eran los problemas que usted tenía al iniciar con como, o con lo que usted escribía de como, o problemas de que eras mujer y de que eras joven y cosas así, definitivamente fue muy como revelador, en mi opinión. Yo siento, yo la parte que más me gustó de la entrevista fue cuando habló de los problemas dentro de las instituciones religiosas, porque la mujer dentro de las instituciones religiosas y dentro de la comunidad de religiosas son muy importantes. Yo he visto que representantes de la religión en comunidades siempre suelen ser mujeres, pero siempre las suelen relegar a un estatus, bueno, mm, eh, siempre se le ve que está como a un nivel inferior del hombre, lo Ujú, cual es una contraposición, porque por un lado, las mujeres son participantes bastante activos dentro de las religiones y ayudando, pero por otro lado, no se le da el gran peso que merecen por eso. sí, bueno, también lo que pasa con muchas religiones es que como tienen, ¿verdad? Como premisa el servicio, entonces esto, digamos que juega en contra de las mujeres, porque, ¿verdad? De alguna forma, para las mujeres, suponer, ¿verdad? Que su servicio está justificado también, ¿verdad? Es como un doble servicio, no sé si se entiende. Lo Sí, que sí, lo entiendo. plantea la religión y lo que se supone que plantea su género. Entonces hay como, digamos, como un acostumbrarse a no estar retribuidas, y ojo que ni siquiera digo de forma económica, o sea, a no estar retribuidas ni simbólica, ni política, ni socialmente, ni de ninguna forma por el trabajo que hacen, que puede ser muy importante dentro de esa institución religiosa. Es muy común esto, ¿verdad? Por esta noción de servicio asociada a lo religioso, por un lado, y de servicio también asociada a las mujeres. Entonces, también por eso es difícil a veces que de las mismas mujeres que participan en estos grupos surja como, no sé, la semilla de la insurgencia, porque ¿verdad? Está mal visto, es decir, está bien seguir obedeciendo y bueno, la obediencia no trae nada bueno, pero bueno, espero que ahí por la una sigan desobedeciendo un poco también. Digo, yo sigo usando el elevador de como discapacitados, aun cuando no importa cuántos señales de solo se usan los discapacitados ponen. Bueno, lo que pasa es que esos elevadores son peligrosos Sí. en cualquier momento.
alguien se puede quedar ahí encerrado, ¿verdad? Con eso, Sí, eso no es tanto por rebeldía, eso es para prevenir que luego no te tengan que sacar los bomberos del ascensor. Bueno, Sí. y ustedes son estudiantes de historia, sí, entonces, de la historia. UNA. Sí, de Ujú. la una, sí. ¿Y cómo llegaron a mí para esta entrevista? A ver, ¿quién les recomendó? Nuestra compañera Stephanie, que como no pudo atender hoy porque está regresando de la casa desde la U, Y queda bastante largo. ¿Stephanie es de historia o de estudios sociales? creo que estudios sociales, si no me equivoco. Pero ella tiene Sí. una hermana en teología, ¿no? Es que el Mm, apellido es igual, yo creía que era ella. Yo tengo Sí, como estudiante una Esther Turcio, pero luego vi que no, que ella es Stephanie. Creo honestamente que sí, como creo, pero no estoy nada seguro en eso, no como toma mi palabra como una confirmación. sí, tendríamos Ok. que preguntarle de forma más correcta. Yo pensaba que es que los de teología, bueno, los de estudios sociales están más cercanos a los de teología porque, porque ambos, porque ambos, porque ambas disciplinas de cierta manera se estudian bastante entre sí. Uno trata bastante de las sociedades y así, y del estudio de las sociedades, y la teología trata más sobre la religión. Y siento que que una disciplina siempre va a buscar información de la otra. Esto de la interdisciplinaridad donde un miembro de una carrera no puede ir a hacer todo solo, por lo que va a Mm, buscar y ayuda de otras disciplinas, y más cuando es con temas que obviamente uno no sabe. mm. Bueno, pues Sí, les deseo que les vaya muy bien en su trabajo. Ahí me cuentan luego. Voy a muchísimas parar, voy gracias. a parar la grabación aquí, ¿verdad? Yo creo que ya. Sí, como otra vez, Sí, yo muchísimas creo que gracias por sí. como disponer de su tiempo para responder nuestras preguntas, profesora.